primero que nada, bueno, agradecer a la organización y agradecer a todos los que están madrugando y están presentes para podernos ver y compartir con nosotros un rato un poquito de lo que vamos a hablar y discutir, y por eso el título es La privacidad en tiempos de metaverso. O sea, ¿qué pasa con esto de la privacidad de nuestros datos en función de esta nueva tecnología que se va a desplegar? ¿Cuáles son los desafíos, los que ya existen y los nuevos? Y bueno, ¿qué reflexiones nos merecería al respecto tal situación? Yo lo que les propongo en principio es conceptualizar, ¿no? Porque vamos a hablar de metaverso y vamos a hablar de privacidad. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de metaverso y a qué nos referimos cuando hablamos de privacidad? Porque eh, distintas acepciones y distintas conceptualizaciones sobre los términos rondan en estos tiempos, entonces me gustaría, al menos respecto de esta presentación, ponernos de acuerdo respecto de lo que efectivamente vamos a hablar o sobre lo que efectivamente me voy a referir, ¿no? Entonces, dos conceptos. Primero, metaverso. Ustedes saben que metaverso es algo que ya lo hemos escuchado y estamos hasta cansados de escuchar la palabra, y explotó luego de que, lógicamente, Facebook anunciara que iba a cambiar el nombre de su empresa y, bueno, y que prometiera un despliegue tecnológico que de hecho no ha podido cumplir, como es notorio, porque lo que yo entiendo quiso hacer fue adelantarse y ser el primero en poner esta terminología sobre la mesa, ¿no? Pero en realidad, metaverso viene de la unión, si se quiere, o la contracción de dos términos, que son justamente meta, más allá, después de, o cuando referimos a algo, ¿no? A algo sobre algo. Cuando hablamos de metadatos, datos sobre los datos, podemos decir metauniverso. Bueno, estamos refiriendo a información más allá de ese término, y justamente a lo que hace alusiones a otras realidades, a otras dimensiones, a nuevos descubrimientos. Y no es algo que se le haya ocurrido a Facebook. Esta noción en realidad surge de una novela del género cyberpunk, la novela Snow Crash, que a su vez hace referencia a otra novela, que es Neuromante, en la que se habló por primera vez del término ciberespacio, que es algo anterior a esto de metaverso o metauniverso, y que desde el punto de vista jurídico nosotros lo conceptualizamos como un espacio telemático. El ciberespacio, como antecesor de esto que estamos hablando, es la conjunción de la informática con las telecomunicaciones y la explosión después de lo que es Internet como gran motor y como gran contexto en el que hoy todos nos movemos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo nuevo en términos de nombre o en términos conceptuales de crear realidades alternativas, distintas, paralelas, pero sí en lo que implica desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y ahora después lo vamos a ver un poquito más de lo que implica. También es cierto que la primera vez que yo escuché hablar de metaverso no fue ni leyendo estas novelas, ni fue cuando Facebook anuncia este gran cambio, sino que fue cuando leí la sentencia que resolvió el caso de Epic Games versus Apple. No sé si ustedes recuerdan que en el 2021 se resolvió un juicio en el que Epic Games, que es la empresa creadora del juego Fortnite, que supongo que todos conocen, demandó a Apple, perdón, pero también luego a Google por prácticas antimonopólicas, anticompetitivas, monopólicas, perdón, anticompetitivas. Y en el desarrollo de la sentencia, que es muy interesante, que resolvió este juicio, Epic alegó que su ataque contra Apple no se había basado únicamente en cuestiones económicas, sino que se había basado justamente en que los controles de desarrollo que Apple imponía en su tienda, en su store de aplicaciones, limitaban el desarrollo tecnológico y, entre otras cosas, limitaba el desarrollo del metaverso, que era lo que Epic visualizaba como el futuro tecnológico. Y fue la primera vez
que me topé con este término y que estudié, y me sorprendió luego que al poco tiempo, porque esto fue anterior al anuncio de Facebook, bueno, justamente Facebook decidiera este cambio. Y también comprendí que se trataba de algo que se venía tras bambalinas, si se quiere, trabajando hace mucho tiempo por las grandes empresas tecnológicas. Entonces, hecha esta introducción un poco para que veamos que, si bien se nos reveló a nosotros hace poco, esto viene de mucho tiempo atrás, esta idea de generar estos nuevos universos o estas nuevas realidades en las que podamos converger todos. En definitiva, a lo que me voy a referir cuando hable de metaverso es a una red de entornos virtuales siempre activos que pueden interactuar entre sí y en los que las personas podrían moverse, ellas, sus avatares, a través de sus avatares, y también manejar distintos objetos, ¿no? Que son objetos lógicamente intangibles, pero que en este mundo los vamos a sentir como reales. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque no estamos aún en tiempo de metaverso, vamos hacia el metaverso, pero si lo concebimos como esta red de entornos virtuales, interactivos, tridimensionales, de experiencias inmersivas, estamos claros, y por lo menos por lo que he leído y me he informado, que estamos a 10 o 15 años de alcanzar esa realidad, pero que vamos caminando hacia ese objetivo. Para entender un poco de qué estamos hablando, puede ser similar a cuando en los 90 se nos hablaba de Internet, y era difícil pensar en los años 90 lo que hoy es Internet. Era difícil pensar estar constantemente conectados, el poder imaginarnos las aplicaciones que hoy manejamos en nuestros teléfonos móviles era muy, muy difícil o prácticamente imposible en los 90, solo algunos visionarios podían visualizar lo que hoy es este mundo en el que estamos constantemente conectados. Incluso en algún momento uno decía, me voy a conectar, y ahora en realidad estamos siempre conectados, ¿no? Entonces, para que visualicemos que vamos en camino, pero que aún no estamos en tiempo de metaverso, pero sí debemos de pensarlo. Entonces, esa es un poquito la idea. ¿Qué deberíamos de tener? ¿Qué nos debería de rodear en una instancia de metaverso? La posibilidad de interactuar entre estos entornos virtuales que son inmersivos, en los que la experiencia que yo vivo es real, pero que sin embargo yo estoy en un mismo lugar, voy a estar en mi casa de pronto, sin embargo voy a experimentar que estoy yendo a dar una conferencia, voy a experimentar que estoy yendo al banco, que estoy yendo a la universidad, sin moverme del lugar en el que me encuentro. Y voy a sentir lo mismo que podría sentir si efectivamente estoy en esos lugares. Entonces, necesito la sensación de presencia, y para eso necesito tecnologías que se asocien con mi identidad, necesito avatares a través de los cuales moverme, por ejemplo, una interoperabilidad absoluta, porque tengo que poder trasladarme entre esos espacios y no decir me desconecto para luego entrar, sino que digamos que los espacios de la universidad, los espacios de los bancos, los espacios de las conferencias sean transitables, como hoy yo salgo de una aplicación y entro a otra sin tener que desconectarme y hacer mayores sin mayores dificultades, tendría que poder transitar, ¿no? Y para eso voy a necesitar una estandarización de los espacios, de los protocolos y de las tecnologías, como sucede, por ejemplo, en Internet. Algo que también es importante y una confusión común es hablar de metaverso como si fuera un juego, como si fuera un servicio. Es como decir que Internet es YouTube, ¿no? Cuando nosotros pensemos en metaverso, quizás deberíamos pensar en lo que es Internet, no en los servicios que se despliegan sobre Internet, que son cuestiones distintas. Entonces, por eso hablamos de que para que el metaverso suceda, necesitamos estandarizar tecnología, estandarizar protocolos y que sean interoperables. Y por supuesto, permitir que la persona transite entre esos diferentes espacios sin mayores dificultades. Algunas tecnologías que ya están maduras y que permiten pensar en este despliegue son lógicamente todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada o la mixta, que es combinada, y cuando hablamos de realidad virtual, aquella que puede ser inmersiva,
las identidades digitales, las posibilidades de autenticarnos y de identificarnos en lo que sería este entorno que hoy existen, pero que hay que pensarlas de otras formas y lógicamente interoperables, los avatares, estas representaciones de nosotros mismos en estos espacios tridimensionales, los objetos a los que hacíamos alusión que voy a poder manejar, pero que en realidad son bienes intangibles desde el punto de vista jurídico, como pueden ser las monedas virtuales, los criptoactivos, dentro de los cuales están criptomonedas y tokens, los activos digitales no fungibles, conocidos como los NFT, que se pueden traducir en obras de arte, entradas, propiedades y demás, que hoy también se está hablando muchísimo y hay mucha especulación en torno a este tipo de activos digitales. Incluso hay reciente regulación en algunos países del mundo en relación a los NFT y también en relación a los criptoactivos y específicamente a las criptomonedas. En nuestro país, las criptomonedas, por ejemplo, no son consideradas monedas, dinero, desde el punto de vista jurídico, sino que son considerados bienes, ¿no? Entonces, cuando yo realizo un negocio y utilizo criptomonedas, en realidad, desde el punto de vista jurídico, no estoy comprando, sino que estoy permutando. Y eso es algo importante, lo podríamos hablar en otro momento, y hay propuestas y proyectos de ley en torno a regular este tipo de activos digitales. Pero lo cierto es que hoy en día se consideran bienes, cosas y no específicamente dinero. También otra tecnología que permite este despliegue tiene que ver con el Internet de las cosas, y yo diría, más que con el Internet de las cosas, con aquello que en la Unión Europea en algún momento se habló y tiene que ver con Internet de los cuerpos, ¿no? Porque en realidad hoy lo que está conectado es nuestro cuerpo a través de dispositivos que a su vez están conectados a la red, ¿no? Y ahí es donde esta tecnología puede posibilitar estas sensaciones que el metaverso nos promete, que tiene que ver con la utilización de lentes, de guantes ápticos, ¿no? En los cuales puedo tener sensaciones de estar tocando, bueno, los que ya sabemos que son los relojes digitales, y también otros dispositivos de los que vamos a hablar un poquito más, que tienen que ver con interfaces neuronales. Inteligencia artificial, ustedes saben muchísimo más que yo de todo de este despliegue tecnológico, lo mío es simplemente alguna conceptualización más jurídica que técnica, pero que es la que va a poder habilitar interacciones, tomar decisiones y perfilar, algo que va a seguir siendo necesario. Y blockchain, que es el gran disparador, ¿no? La tecnología de bloques, también lo que es computación en la nube, 5G y demás. Pero esto como un paneo de qué tipos de tecnología hoy están maduras y que formarían parte de esto que todavía no, pero que viene y que se presume va a ser este metaverso, este espacio en el que todos vamos a estar inmersos como hoy estamos en Internet. Entonces, de esta forma conceptualizamos metaverso, ¿no? Algo que no existe, que se viene, que en esta presentación lo estamos viendo desde este punto de vista, y que nos va a permitir transitar en entornos digitales tridimensionales, inmersivos, con sensación de presencia. Y por otro lado dijimos, tenemos la privacidad, ese concepto que se utiliza indistintamente con la intimidad y con la protección de datos personales. Entonces a mí me gustaría, si ustedes me permiten, diferenciar estos conceptos, porque si bien se usan como sinónimos e indistintamente, no significan lo mismo. Nosotros podemos relacionarlos, si ustedes quieren, a través de círculos concéntricos. En el centro vamos a encontrar la intimidad. La intimidad refiere a las características más intrínsecas de una persona, ¿sí? A sus espacios más, si se quiere, justamente íntimos, pero a sus espacios más reservados. La privacidad es un poquito más amplia y tiene que ver con más amplia en el sentido de que también abarca la vida familiar, la vida social, la vida profesional en la que todos nos desarrollamos y que muchas veces también queremos que permanezca reservada de la vista de terceros. Y después tenemos otro círculo más amplio por fuera que tiene que ver con la protección de datos personales. Y la protección de datos personales refiere al poder de disposición o de control sobre la información que me identifica o me torna identificable
y que a través de ella se puede saber o deducir mucho de mi persona. Entonces, no son lo mismo, refieren a cuestiones distintas. En general, cuando se habla de privacidad, se habla de el derecho a la protección de datos personales por estas latitudes. Porque también lo que me gustaría compartir con ustedes es que la privacidad como concepto, privacy, es un concepto norteamericano, que surge en 1890 a través de un artículo elaborado por 2 jueces en aquel momento, que tenían ciertos conflictos con la prensa, y elaboran este artículo en el que ellos hablan por primera vez del right to privacy, y que hablan también de the right to be alone, o the right to be let alone, o sea, el derecho a estar solo o a ser dejado solo, y que implica que ciertos espacios tienen que ser reservados de la vista de los demás. Entonces, es interesante tener en claro que, si bien se usan como sinónimos, no significan lo mismo. Y que en general nosotros, cuando hablamos de privacidad, estamos hablando del derecho a la protección de datos personales. Este derecho a la protección de datos personales fue reconocido en nuestra legislación a partir del 2008 por la Ley 18.331 de protección de datos personales y acción de habeas data, y refiere a un derecho humano, ¿sí? Refiere al poder de disposición que yo tengo sobre mi información personal respecto del Estado y respecto de todos los particulares. Soy yo quien voy a decidir con quién voy a compartir determinados aspectos de mi vida y determinada información relacionada con mi vida. Desde el punto de vista jurídico, implica un desprendimiento del derecho a la intimidad, ¿sí? Y tiene autonomía propia. ¿Por qué un desprendimiento? Porque con la evolución tecnológica, desde el punto de vista jurídico, lo que se apreció es que no era suficiente proteger las esferas más íntimas y reservadas de las personas, sino que había que proteger un conjunto de información que, si se trataba de forma incorrecta, podía ser muy lesiva para la persona. Y por eso se llega al reconocimiento de este derecho a la protección de datos personales, que es un poquito más amplio, como veíamos, que el derecho a la intimidad. ¿Y por qué decíamos que proteger los datos personales es tan importante y puede ser lesivo? Porque ustedes tengan presente que cuando hablamos de datos personales, nosotros no estamos hablando solamente del nombre, del teléfono, de la dirección, del root, del ADN. Nosotros estamos hablando también de las inferencias que se hacen a partir de datos primarios. Todas las inferencias que se hacen de una persona a través de información que le es propia son datos personales, caen bajo la legislación y tienen que tener un tratamiento específico. Y son las inferencias las que resultan más complejas y quizás a partir de las cuales se puede perjudicar al individuo si esa información no se trata correctamente. Entonces, tengan presente cuando hablamos de datos personales que no hablamos de los datos primarios que siempre se nos vienen a la mente, sino de mucho más. Y por más que el ejemplo ya haya sido muy utilizado, no deja de ser bueno el caso de Cambridge Analytica porque todos lo tenemos presente. Entonces, piensen en estos casos cuando hablemos de datos personales. No piensen en el nombre, en el domicilio, en la cédula de identidad. Eso es algo que es muy básico hoy en día y que no hace tanto a la complejidad de la protección de datos personales. A través de las inferencias, y ustedes lo saben mejor que yo, puedo conocer verdaderas ideas políticas no declaradas, no lo que la persona dice que cree o a lo que pertenece, sino en lo que en realidad cree o pertenece. Lo mismo respecto de la vida sexual, y lo mismo respecto a sensaciones, miedos, enfermedades y demás que muchísimas veces ni la propia persona lo sabe, pero a través del análisis de ciertos datos se puede llegar a deducir. Entonces, seguimos conceptualizando. ¿En qué se basa esto de la protección de datos personales? ¿En qué se basa esto cuando hablamos de privacidad? Se basa en un término desde el punto de vista jurídico que significa autodeterminación informativa. ¿Sí? Soy yo quien voy a decidir, como les decía más adelante, con quién voy a compartir situaciones de mi propia vida. Y este concepto no es nuevo en el mundo jurídico, surge de una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 1983. Entonces, la autodeterminación informativa en la que se funda la protección de datos personales se basa en que
estoy dentro de un espacio de disposición, soy yo quien dispongo de mi información, decido sobre mi información porque soy libre, porque todo esto se funda en la libertad del individuo y del ser humano. Me importa muchísimo diferenciar, por eso no conceptualizar, diferenciar de qué hablamos, ¿no? Hablamos de qué entendíamos por metaverso, de qué entendemos por privacidad y por protección de datos personales, pero también de qué no estamos hablando. Porque también hay una confusión generalizada y yo creo que a veces en la confusión pierden relevancia algunos conceptos. No estamos hablando de proteger datos. Cuando nosotros hablamos de privacidad o de protección de datos personales, más allá del nombre, no hablamos de proteger datos, no hablamos de gestionar datos. Yo no estoy hablando de gestión de datos ni de gobernanza de la información, para nada. Nosotros estamos hablando de proteger personas, nosotros estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos humanos, tienen una protección muy fuerte. Estamos hablando del poder de disposición, de la libertad como trasfondo. Estamos hablando de proteger dignidad, honor, que si bien les puede sonar un término viejo, el honor significa la reputación. Y ustedes piensen que hoy, en línea y en el mundo virtual, lo más importante para las personas físicas y para las jurídicas, para las empresas, es la reputación. Estamos hablando del respeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, a través del manejo de la información personal, yo puedo llegar a saber cuestiones sobre la persona que impactan directamente en su dignidad, en su honor o reputación, en su respeto, ¿no? En la comunidad. Entonces, no hablamos de gestionar datos. Esto es mucho más que gestionar datos. Gestionar datos, gobernar información, proteger datos, es una herramienta, pero acá estamos hablando de proteger derechos inherentes al ser humano, porque un ser humano sin dignidad es inconcebible, ¿no? ¿Y por qué es tan importante este derecho a la protección de datos personales? Porque impacta directamente en la persona y porque además es la puerta de entrada a través de la cual se pueden vulnerar otros derechos. Y les paso a explicar. Nosotros tratamos información personal y podemos ejercer vigilancia. Si nosotros ejercemos vigilancia, aún a veces de forma involuntaria, porque trazamos a la persona, al ejercer vigilancia podemos afectar la libertad ambulatoria, la libertad de circulación. Al deducir determinada información de la persona podemos estar afectando muchas veces su derecho de reunión, asociación, porque sabemos con quién se junta y probablemente de qué habla. Muchas veces también podemos estar afectando su libertad de expresión y también su libertad de pensamiento. Entonces, proteger la forma en la que se trata la información protege a la persona, protege su dignidad y protege que no se lesionen otros derechos y libertades fundamentales. Pero lo que quiero sí aclarar es que la protección de datos personales no refiere a la gestión de datos, refiere a proteger al ser humano o en forma extensiva también a las empresas. Desde el punto de vista de los riesgos, cuando nosotros hablamos del metaverso, porque volvemos a metaverso y privacidad, que es lo que estamos tratando, pero me pareció importante conceptualizar, ¿no? Cuando nosotros ponemos otra vez a la privacidad en tiempos de metaverso, vamos a visualizar muchísimos riesgos, algunos de los cuales son viejos conocidos. Lo cierto es que cuando me enfrenté a este tema, lo que pude advertir en las publicaciones son en general viejos conocidos de la privacidad y la protección de datos, que tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo del perfilamiento, que es un riesgo que ya surge del despliegue de otras tecnologías, y el perfilamiento, o sea, encasillar a las personas en categorías, lo que lógicamente muchas veces provoca son sesgos y discriminación. Eso es algo con lo que ya se lidia hoy en día, y lo que les hablábamos, la vigilancia masiva en tiempo real. El tema del metaverso es que potencia estos riesgos a niveles que aún no son conocidos, desconocidos, y eso es lo que probablemente nos alerte, porque se van a utilizar nuevas categorías de datos que van a tener una granularidad y precisión más alta en relación a inferir cuestiones sobre la persona. No vamos a hablar ya de analizar
fotos o comentarios o historiales de navegación. No, en el metaverso nosotros de lo que estamos hablando es de analizar datos biométricos y datos de salud. Estamos hablando de analizar movimientos corporales, de las pupilas del iris, estamos hablando de sensores conectados al cuerpo que me van a poder decir el largo del brazo, la rapidez de movimiento, el peso de la persona. También voy a poder inferir el espacio físico en el que se mueve, el tipo de enfermedades o dolencias que tiene. Estamos hablando de datos que van a revelar emociones y estados de ánimo. Hasta acá, si se quiere, estamos hablando de riesgos conocidos que hoy en día también lo son en despliegue de otras tecnologías, potenciados por el tipo de categorías de datos de los que estamos hablando. Pero en realidad, si yo tengo que trazar una línea y tengo que hablar de cuál es el verdadero desafío que el metaverso presenta en materia de privacidad, no tengo que hablar de perfilamiento, vigilancia, suplantación de identidad, que es lo que en general he leído al respecto, sino que yo entiendo que de lo que tenemos que hablar es de un estadio distinto, porque el metaverso propone franquear una barrera que hasta ahora no ha sido sorteada y que importa trabajar sobre la integridad de la propia mente. ¿Sí? El metaverso lo que propone es asociar dispositivos al cuerpo que utilizan neurotecnología. La neurotecnología justamente es este conjunto de tecnologías que permiten obtener información del cerebro, controlar, reparar, trabajar sobre las funciones cerebrales. Esta tecnología ha sido utilizada hasta el momento en el campo de la investigación, pero ya se sabe que está siendo desplegada y analizada justamente por las grandes empresas tecnológicas para desplegarla principalmente en lo que podría ser el metaverso. Entonces, si tenemos que hablar de desafíos en materia de metaverso para la protección de datos personales, no tenemos que hablar de perfilamiento y videovigilancia, tenemos que hablar de neurotecnología. Esta neurotecnología implica un contacto directo con el cerebro y el sistema nervioso, cuando hablamos de la que es invasiva, pero también tenemos la que no es invasiva, que puede ser a través de dispositivos, y que justamente no necesita ese contacto directo, pero genera una interfaz con nuestro cerebro. Entonces, piensen la diferencia de lo que estamos hablando. Y me pareció interesante traer esto porque ciertamente de las publicaciones, en la mayoría de los casos, incluso me sorprendió la de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que siempre es muy vanguardista en estos temas, que cuando plantea la privacidad en tiempos de metaversos, de una forma más clásica hablaba de metaverso y privacidad, no hablaba de estos temas, ¿no? Sino que hablaba de lo que yo digo viejos conocidos. Entonces, ¿a qué nos lleva a hablar de neurotecnología? ¿A qué nos lleva a hablar de esta interfaz que va a ser un ida y vuelta directamente con nuestro cerebro? Cerebro nos lleva a hablar de neuroderechos, y eso es lo que hoy debería ocuparnos. Deberíamos efectivamente razonar y pensar si necesitamos una nueva categoría de derechos que proteja la integridad de nuestro cerebro. Miren de lo que les estoy hablando, y realmente creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Tenemos que dar discusión, no digo que tengamos que regular sobre esto, sino que tenemos que dar discusión. Rafael Just, o Juste, como le quieran llamar, que es un español, pero que trabaja en la Universidad de Columbia y que ha sido promotor de una iniciativa que justamente tiene como objetivo mapear el cerebro humano. Es el primer proyecto relacionado con este tema que se asimila al proyecto del genoma humano. Esto inicia con la presidencia de Barack Obama. Este señor, que sabe de lo que habla, está digamos, intentando que prestemos atención a este tema, y nos está diciendo que a corto plazo el peligro más inminente que tenemos, y esto afecta lógicamente la privacidad, la protección de datos personales y la intimidad, diría yo, es justamente lo que él denomina privacidad de la mente, ¿sí? Ya hay experimentos y trabajos que muestran que se puede manipular la mente, ¿sí? Entonces,
este señor llama a la comunidad jurídica, a la comunidad política y técnica a ser responsable y a regular y legislar en materia de la utilización de neurotecnología. Estos neuroderechos lo que serían es una nueva categoría de derechos humanos, un nuevo reconocimiento, digamos, en materia de derechos humanos, destinado específicamente a proteger el cerebro y su actividad. Y iría asociado el concepto a lo que es la neuroseguridad. La neuroseguridad va a ser aquella que preserve, ¿no?, la privacidad y la información de la mente, como la ciberseguridad preserva a las personas y a los equipos. O sea, piensen, ¿no? Yo lo que quiero o lo que quise con esto es que justamente quebremos la barrera de hablar siempre de lo mismo, aunque aún no está resuelto porque seguimos teniendo esos mismos problemas, pero que pensemos realmente en lo que se viene. Y si hablamos de metaverso y privacidad, de esto tenemos que hablar. Yo les quise traer lo que la Fundación sobre Neuroderechos, que también es una fundación que surge de la Universidad de Columbia, que surge de estos investigadores que saben de lo que hablan y están inquietos y están tratando de mostrarnos que esto es lo que debería preocuparnos desde el punto de vista técnico, político y jurídico, establecen como los 5 para ellos derechos que deberían reconocerse. Y nos hablan primero del libre albedrío, y dice que las personas podrán tomar decisiones libremente, es decir, sin manipulación neurotecnológica. Nos hablan de la identidad personal y nos dicen que la neurotecnología no podrá alterar el sentido del yo de las personas bajo ninguna circunstancia. ¿Y esto por qué? Porque ya están mostrando experimentos en los cuales se puede manipular a los animales a que desplieguen determinadas conductas a través de interfaces utilizando neurotecnología, ¿no? Y también nos están hablando de que el despliegue de esta tecnología debería ser equitativo, como el de toda tecnología. Nos hablan de la privacidad mental, por eso sí será importante hablar de esto, si hablamos de privacidad en tiempos de metaversos. Nos dicen que los datos de la actividad cerebral de las personas no se pueden utilizar sin su consentimiento, y ustedes me dirán, bueno, Bárbara, pero esto ya no está regulado, no tenemos una ley de protección de datos personales. Sí está regulado, pero está claro que este tipo de información es información personal. No creo que esté tan claro. Y si hace poco tuvimos que reformar la ley de protección de datos para aclarar lo que era un dato biométrico, es probable que al menos debamos considerar si esta aclaración es importante o debiéramos de realizarlo. Y otro tema u otro derecho, neuroderecho, que ellos entienden debería reconocerse, tiene que ver con la protección contra los sesgos, que las personas no se vean discriminadas a partir de los datos obtenidos por medio de la neurotecnología. Entonces, vaya si es relevante dar discusión desde el punto de vista técnico, jurídico y político sobre estos temas. Algo que me parece también muy interesante es que Chile, o sea, estamos hablando de nuestra Latinoamérica, Chile, trabajó estrechamente con esta fundación sobre neuroderechos de la Universidad de Columbia, y en el 2021 modificó la Constitución de la República. No estamos hablando de una ley, sino que Chile modifica la Constitución de la República y pasa a ser el primer país en reconocer los neuroderechos. Chile modifica el inciso numeral 1, del artículo 19 de su Constitución, y establece que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Estamos hablando de actividad cerebral en la Constitución de la República de Chile. Me pareció más que relevante traérselos, y sí, lógicamente, ha puesto el pie adelante de todos nosotros, si es que corresponde, porque lo que yo quiero con esto es despertar y hablar de lo que tendríamos que hablar y discutir. Si luego corresponde o no regular, es otra instancia, pero creo que la comunidad técnica y jurídica deberían trabajar en esto si realmente nos queremos adelantar a lo que se viene.
Antes de hacer una reflexión final, para terminar de redondear un poco, quisiera compartirles otra inquietud desde el punto de vista jurídico que tiene que ver con el despliegue del metaverso. Ustedes sabrán o habrán escuchado, y si no, yo se los traigo a colación, que existió una denuncia, creo que fue el año pasado, de una violación en el metaverso. Una especialista en desarrollar mundos virtuales denunció que había entrado a, un, a un espacio sobre metaverso y que había recibido ataques verbales y sexuales de otros participantes. Si bien la tecnología desplegada mostró que esto no podía ser posible, lo que sí podría haber recibido son insultos y demás, sirve el ejemplo para plantearnos si lo que pasa en el metaverso es o no real. Y lo cierto es que no es real, pero se siente como real. Y esto presenta un desafío para el derecho, porque el derecho no sanciona lo que pasa en la mente, sanciona cuando el individuo despliega una conducta. Ahora, en el metaverso, si no despliego la conducta en el mundo real, pero pienso y llevo adelante algo que impacta de tal forma en la vida de la persona, que lo siente como real, que le puede afectar psicológicamente en el futuro, no debería ser objeto de regulación y de eventual penalización. Simplemente como ejemplo, para que vean las dificultades a las que nos enfrentamos, el artículo 272 del Código Penal, de nuestro Código Penal, establece que comete violación el que compele a una persona del mismo o de distinto sexo con violencia o amenazas a sufrir conjunción carnal o, aunque el acto no se llegue a consumar. Sufrir conjunción carnal, en el metaverso no va a haber conjunción carnal. Entonces, no podríamos aplicar el 272 del Código Penal en el caso en que la tecnología efectivamente permita que una persona tenga la sensación de que está siendo violada. Sí, entonces, este es otro gran desafío que yo quería traerles y que el mundo jurídico tiene cuando se despliegue efectivamente la tecnología del metaverso. Y ahora sí, como reflexiones finales, para cumplir con el tiempo y dejar espacio, si tienen alguna inquietud o conversar sobre algo, es discutir sobre perfilamiento, sesgos, discriminación, videovigilancia ya no es suficiente si estamos hablando de la privacidad en tiempos de metaverso. La próxima barrera a la que nos enfrenta el despliegue de esta tecnología importa un impacto directo en nuestras mentes, en nuestros cerebros. Esta realidad nos está imponiendo dar discusión y adelantarnos para prevenir y normar, o sea, regular. ¿Y esto para qué? Para proteger. ¿Proteger a quién? A los datos, no. Proteger a las personas. Proteger el impacto que esto puede tener en las personas. La autorregulación, las políticas de uso, las políticas de privacidad, que es sobre las que se basan hoy en día las empresas que despliegan tecnología sobre Internet y que van a desplegar servicios sobre el metaverso, no son suficientes. Que una persona consienta que acepta, el consentimiento ya no podemos decir que lo puede todo, y mucho menos permitir que se juegue o que se impacte directamente en el cerebro. Tenemos que establecer otro tipo de contención. No para impedir que se despliegue la tecnología, para nada, sino que el despliegue tecnológico acompañe el respeto a la privacidad y a la protección de datos de las personas. Tenemos que repensar la tutela entonces de las personas, incluyendo y hablando de neurotecnología y dar la discusión si necesitamos reconocer neuroderechos. Categorizar, darle relevancia al concepto by design. Nosotros cada vez que estamos pensando en desplegar una tecnología, deberíamos incorporar los principios protectores en materia de privacidad, de seguridad, de protección de datos, en la génesis de los desarrollos, la multidisciplina. A mí me sorprende ver cómo se habla de gestión de datos, de gestión de... Y no se involucran los conceptos muchas veces jurídicos, y apareció TEL, o sea que voy a ir cerrando. Y por último los dejo con esta imagen y con una reflexión que es de Castells, que la hacía en su momento para la sociedad en red, pero que yo creo que es muy importante para este momento, y es que nosotros, las tecnologías no determinan lo que pasa en la sociedad, pero cambian profundamente las reglas de juego. Tenemos que conocer las reglas de juego
para protegernos y para todos tener acceso a las fuentes de saber y de poder de una forma equitativa. Y con eso termino. Gracias, Bueno, Estel. no, por favor, Bárbara, excelente tu presentación. Tengo varias preguntas para hacerte, pero bueno, parte de los comentarios es que Sebastián Cortazo le pareció extraordinaria tu presentación y las felicitaciones. Y ahora voy a comenzar con las preguntas. Maravillosa tu presentación. Buenos días, Natalia Martínez te dice, ¿cuál entiendes que es el proceso adecuado para concientizar a la población en este tema? Desde donde estemos, de todos lados. Yo creo que tendría que ser en los trabajos, tendría que estar en los colegios, en las escuelas. Yo creo que eh, deberían de enseñarnos a utilizar las tecnologías que tenemos, por lo menos darnos pautas de qué implica, ¿sí? Y después nosotros manejarnos, porque en realidad tenemos tecnología en nuestras manos que no sabemos utilizar y no sabemos el impacto que puede tener justamente cuando la utilizamos de forma equivocada. Y me incluyo, nosotros tenemos celulares con capacidad de hacer cosas que no tenemos idea y también con capacidad de recabar información nuestra y de comunicar esa información. Y nosotros no sabemos cómo incluso configurar la privacidad, porque hay un punto en esto, y es que se deja en manos del usuario su propia protección. Y por eso yo decía que en el by design tenía que venir esto de que ya cuando nos dan la tecnología nos proteja. Pero como hoy eso no sucede, sin embargo a veces tenemos opciones, pero no las sabemos utilizar. Yo digo en todos lados, nos deberían de dar pautas generales en donde se puedan dar, pero ciertamente tendrían que estar en las escuelas, en los colegios y en los trabajos. En los trabajos sería fundamental que cuando dan cursos ¿no? de todo tipo, como se dan en muchísimas empresas, se incluya el trabajo, se incluya la concientización, la sensibilización en estos temas. Yo creo que es ahí, no campañas masivas y todo, es pequeños... pequeñas alertas y herramientas para manejarnos todos los días, porque algo que sí es importante, esto no implica no usar. Yo lo que siempre digo es usemos, desarrollemos, innovemos, pero hagámoslo de la mano de la protección de la persona, ¿no? O sea, despleguemos tecnología que incluya esto. A mí me sorprende a veces cómo las empresas no se dan cuenta que esto además es un plus que les daría incluso un mejor posicionamiento. Si no, piensen ustedes en la campaña que hizo Apple. ¿En dónde se paró Apple en los últimos 5 años? Lo que pasa en tu iPhone queda en tu iPhone. iPhone protege tu privacidad. iPhone permite que las otras aplicaciones no te traqueen, no tracen tus movimientos. ¿Y eso qué implica? Que advirtió que a las personas les importa y es un diferencial desde el punto de vista incluso competitivo. Perdón que me fui de tema. Tengo muchísimas más, no sé si nos dará el tiempo para decirlas todas, pero te voy a leer otra. Ujú. Quizás te voy a leer una más y después te voy a ofrecer a ti que las contestes por escrito a Cómo cada no, uno de estos, encantada. porque son un montón, todas maravillosas, y hablando de lo maravilloso de tu presentación, voy a leer la de Cristina, existen estudios neurocientíficos que han demostrado perjuicio en el uso abusivo de las tecnologías como los celulares. En este sentido, ¿considerás que las futuras posibles legislaciones considerarán el riesgo de adicción para el metaverso en particular, sus aplicaciones como el juego y la simulación de viajes? ¿Puede sugerir nuevas patologías de que el ser humano prefiera vivir en una realidad virtual? Yo creo que las regulaciones tienen que darnos un marco y una respuesta sí, al impacto de las tecnologías, pero hay algo que es muy importante. Siempre va a haber un espacio en el que la persona va a ser la que elige. El derecho, ¿no? Las normas lo que tienen que garantizar es un mínimo, eh, pero después siempre va a haber un espacio de libertad de elección, ¿no? O sea, y eso también tiene que ver con la posibilidad de que se desplieguen las tecnologías. Lo que sí yo creo es que el consentimiento no lo puede permitir todo. Y ahí les voy a poner un ejemplo rápido.
Ustedes saben que en materia laboral hay determinados derechos a los cuales el trabajador no puede renunciar. Por más que por escrito firme, renuncio a la limitación de la jornada, renuncio al salario vacacional, esa renuncia es nula. Es nula ¿por qué? Porque se entienden que hay determinados mínimos que el trabajador que está en una relación en la cual va a decir todo que sí para poder trabajar. Y lo mismo pasa con la tecnología. Voy a decir todo que sí para poder tener ese servicio que quiero tener. Entonces yo creo que la regulación a lo que tiene que apuntar es que determinadas cuestiones, por más que yo consienta, van a ser nulas. Y en este caso, si me va a afectar mi cerebro, si me va a afectar mi yo, mi ser, podrían ser nulas y entonces no podríamos permitir que eso suceda, ¿no? Yo creo que la regulación podría ir en ese camino, pero siempre va a dejar abierto un espacio eh, de libertad y de decisión, ¿no? De cuánto queremos involucrarnos con el uso de algunas tecnologías. Bueno, Bárbara, excelente tu ponencia. Muchísimas gracias por todo el contenido Por favor. expresado. Y bueno, y te dejamos el trabajito de contestarnos las preguntas. Te ¿Cómo agradecemos no? muchísimo. Y bueno, y ahora seguimos con la siguiente Por presentación. favor, Muchas encantada y gracias. sigo atenta y escuchando. Que pasen bien, Dale, hasta luego. muchísimas gracias por acompañarnos.